adoramos, Señor. Que jamás nos cansemos, Señor, de decirte cuánto te amamos, Señor. Porque así como hemos cantado, Señor, en esta hora, ¿qué sería de nuestras vidas, Señor, si no fuese por ti, Señor? Nos has escogido, tú nos has guardado y nos has cuidado, Señor. La verdad que no sabríamos dónde estuviéramos separados de ti, Señor. Pero tú has traído vida, Señor. Tú has traído vida, Señor, y vida en abundancia a nuestros corazones, Señor. Por eso en esta hora cantamos, Señor, y te decimos, te amo, Señor. Te amo con todo mi ser, te amo con todo. Gracias, Dios mío, gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso en tu presencia. No hay mejor lugar que estar delante de ti, adorándote y alabándote, Señor. Nos deleitamos en tu presencia, Señor, en esta hora. Bendice este tiempo, Señor. Muévete con plena libertad, Señor. Toca las vidas, los corazones, Señor, de los que estamos hoy aquí presentes, de los que están también a través de las redes sociales, Dios mío. Gracias por este momento tan maravilloso, Señor. A ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Saluda a la persona que está a tu lado. Dile, hermano, Dios te bendiga. Bienvenido, me alegro verte. Vamos a prepararnos para recibir la palabra. Hoy nos la va a traer el pastor. Amén. Muchas gracias, Anderson. ¿Cómo estamos? Dios les bendiga. Ya creo que me conocen, pero si no, mi nombre es Alberto y vamos a compartir la palabra del Señor. Te invito a que si puedes ponerte de pie para leerla y vamos a abrir la palabra en esta tarde en el Evangelio de Jesús narrado por Mateo. Vamos a dar un brinco hasta el capítulo 19. Mateo capítulo 19, vamos a estar leyendo 2 versículos nada más, el 16 y el 17. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor en Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Amén. Hasta ahí vamos a leer nada más en esta tarde. Te invito a que puedas cerrar tus ojos para orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos leerla libremente, Señor, sin miedo a persecución, sin miedo a represalias, Dios mío. Oramos en el nombre de Jesucristo, creyendo en el poder que tiene tu palabra. Todo lo que dice que puede hacer tu palabra, Señor, oro para que ocurra esta tarde en nuestras vidas, Señor. Esos milagros, esas sanidades, todo lo que tu palabra dice y promete que puede hacer que ocurra, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo, Dios mío. Gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Y el que lo cree dice fuerte, amén. Se puede sentar. Fíjate cómo se acercó este hombre y le dijo, Maestro bueno, porque Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Podemos decirlo más fuerte? Amén. Dios es bueno. ¿Podemos decirlo fuerte? Amén. No, amén no. Dios es bueno. ¿Podemos decirlo fuerte? Dios es bueno. Pero ustedes lo creen o lo están repitiendo porque yo se los digo. Dios es bueno. Y no porque estemos aquí en una iglesia es lo que toque decir ahora, sino porque verdaderamente Dios es bueno. Muchas veces cuando nos ocurren cosas buenas o cosas que aparentemente nos benefician a nosotros, ocurre un milagro, algo a nuestro alrededor que aparentemente nos beneficia, siempre solemos decir esas 3 palabras, Dios es bueno. Pero nosotros tenemos que acostumbrarnos que no solamente en los buenos momentos, no solamente cuando ocurren cosas beneficiosas para nosotros, sino que en todo momento deberíamos de estar diciendo, Dios es bueno. La Biblia dice en el Salmo 116:1, aleluya, alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios es bueno ahora que podemos estar aquí congregados. Dios es bueno que tenemos las puertas de esa iglesia y podemos estar aquí escuchando su palabra. Pero también Dios es bueno cuando nos encerraron en nuestras casas
durante varios meses y las puertas de las iglesias se tuvieron que cerrar. Ahí también es Dios. Dios también es bueno. Dios es bueno cuando conseguimos un trabajo. Mucha gente dice, gloria a Dios, qué bueno es el Señor, que en medio de mi dificultad me ha dado un trabajo. Bien, qué bueno es Dios. Pero Dios es bueno también cuando te paran de un trabajo. También es bueno cuando te despiden injustamente. También Dios es bueno en ese momento. Dios es bueno cuando recibes un dinero extra que te hacía falta, ya sea por un trabajito extra, por una ayuda, lo que quiera que sea. Ahí es Dios. Dios es maravilloso. Pero Dios también es bueno cuando no tenemos euros en los bolsillos. Dios es bueno cuando quizá quieres llenar la nevera para ti, para tu familia, de provisión y quizá no tienes lo suficiente. Ahí también deberíamos de decir nosotros, sus hijos, Dios es bueno. Dios es bueno cuando ocurre una sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Nos gozamos y nos alegramos cuando Dios obra un milagro de sanidad. Pero Dios es bueno también cuando estamos frente al ataúd de un ser querido. Cuando estamos enterrando a alguien, cuando estamos visitando a alguien que quizá tiene los días contados en el hospital. Nosotros deberíamos también de decir, ¿sabes qué? Dios es bueno. El mundo quiere hacernos ver que Dios no es bueno. El mundo, el sistema de este mundo nos quiere enseñar que Dios es malo. Y está diseñado, todo este mundo está diseñado para a nosotros hacernos creer de que Dios no es bueno. Fíjate, en Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente, que es el enemigo, es Satanás, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjate cómo es el enemigo, ¿verdad? Dios en su inmensa bondad colocó a Adán, colocó a Eva en el centro del paraíso. Yo a veces me he puesto a pensar cómo sería el paraíso, cómo sería ese huerto, ese jardín del Edén, ¿verdad? Tenía que ser algo maravilloso. La Biblia dice que Dios plantó árboles y dijo, mira, de todo árbol pueden comer. Ahí había verdaderos árboles buenos, grandes, frutos sabrosos. Menos de este, le dijo el Señor. De todo podéis comer. La bondad de Dios puso a Adán y a Eva, esta familia, en el centro del paraíso. Pero Satanás, que es astuto, dice el texto, que es malicioso, se las ingenió para que Adán y Eva empezaran a ver la creación y las órdenes de Dios como no tan buenas. Oye, ¿será cierto que Dios es bueno? Y si fuera bueno, ¿por qué me prohíbe comer de esto? Y así es el mundo, ¿verdad? Así es Satanás, así es el enemigo. Quiere hacernos ver que Dios no es bueno. Y se las ingenia siempre con los mismos argumentos, siempre con las mismas artimañas, siempre con la misma astucia. Viene y te dice, bueno, si Dios fuera bueno, ¿y por qué los problemas? ¿Y por qué los catástrofes? ¿Y por qué esto? ¿A cuántos no le han dicho, oye, si Dios fuera bueno, ¿por qué permite el hambre en el mundo? ¿Verdad? No hablan de la avaricia de los gobernantes. No hablan de los miles de millones que tienen los reyes, los príncipes, los gobernantes de los países pobres. Yo en un viaje que hice junto con mi mujer a África, en un país, recuerdo que había una extrema pobreza, pero una pobreza que yo dije, Dios mío, yo no sé cómo se puede vivir en estas condiciones. Y cuando pregunto, bueno, ¿y dónde está el gobernante de aquí, el rey de este país? ¿Dónde está? No, vive en una mansión en Suiza. Digo, amigo. Y tiene al pueblo pasando esta miseria, tiene al pueblo que no tiene ni agua potable. Y este tipo está viviendo en una mansión en otro país, en Suiza, ¿no? Hablamos del hambre, pero no hablamos de las injusticias. Hablamos del hambre, los niños del África, y no hablamos de los miles de millones que tiene una sola persona. Hablamos de enfermedades. No, es que si Dios fuera bueno, ¿cómo permite las enfermedades? Sí, pero no hablamos de los hábitos nocivos que nos llevan a ellas. No hablamos de la basura que comemos. No hablamos de los malos hábitos. Mi abuela tiene 103 años, sigue viva, gracias a Dios. Sí, hoy murió su hermano con 90 y pico años, pero mi abuela tiene 103 años. Y ahí sí, todavía queda, todavía no se va. Ahí le queda, gracias a Dios, a la viejita, todavía le queda tiempo, yo creo. Pero eso es una mujer que tú le dices, ¿quieres una Coca-Cola? Y dice, ¿una qué? ¿Se pueden decir marcas? Bueno, ¿quieres un refresco? Y no, agua, café como mucho. Una mujer que se ha cuidado, con razón ha llegado a tanto, ¿verdad? Y hablamos de enfermedades, hablamos de esto, pero no hablamos de los malos hábitos que nosotros tenemos. Hablamos de las catástrofes naturales. No, es que si Dios fuera bueno, ¿cómo permite que pase esto, que pase aquella desgracia? Sí, pero no hablamos del mal uso que nosotros mismos le estamos dando a la tierra. Nosotros, el ser humano, se está cargando la tierra. Si nos encerraron 2 meses, 3 meses en casa y la fauna empezó a coger su sitio, ¿verdad? Recuerdan aquí, quizá en Canarias no, pero en otros lugares, cómo los animales invadieron las calles, invadieron las ciudades. Somos nosotros quienes estamos provocando muchas veces las catástrofes.
Cuando nosotros comenzamos a pensar o a dudar de la bondad de Dios, empezamos a decir, sí, Dios es bueno, pero ¿y por qué pasa esto? Cuando nosotros empezamos a cavilar y a pensar de esa manera, es porque el mundo, el enemigo, ya ha sembrado una semilla en nuestros corazones. Ya ha hecho la misma estrategia del Edén. Dios es bueno, ¿cuántos dicen amén? Los malos somos nosotros. Por eso cuando este joven rico le dijo al Señor, maestro bueno, Jesús le aclaró y dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay ni uno solo bueno, dijo Jesús en Mateo 19:17. Ninguno hay bueno, solamente uno, que ese es Dios. Algunos de nosotros hemos llegado a pensar que somos buenos. Claro, ahora estamos en la iglesia. Nos comportamos decentemente bien, por lo menos cuando nos están mirando. Intentamos hacer las cosas bien, servir al Señor, ayudar al necesitado. Y entonces decimos, no, es que soy bueno. Sí, la gloria para Dios, pero decimos que soy bueno. Y yo tengo bondad en mi vida. Cuando ayudamos a alguien, ¿verdad? Solemos decir, qué bueno soy. Lo decimos para nuestros adentros porque queda como orgulloso decírselo a los demás. A nadie, no, la gloria es para Dios, pero por dentro decimos, qué buenos somos. Pero déjame decirte que si tú o yo llegamos a tener lo más mínimo de bondad en nuestra vida, si tú y yo llegamos a tener el más mínimo ápice de bondad en nuestra vida, es porque Dios nos lo ha permitido a través de su Espíritu Santo. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, etcétera, etcétera. El fruto del Espíritu es bondad. Si nosotros tenemos cualquier mínimo ápice de bondad, es porque es un fruto del Espíritu Santo. Es porque el Espíritu Santo nos permite tenerla. Tú sabes que nuestro corazón tiende al mal. Quizás estoy hablando por mí, a lo mejor ustedes no, pero nosotros tendemos siempre hacia el mal. Somos malos. Nuestro corazón, dice la Biblia, que es perverso, es engañador, es maligno. Esos pensamientos que nos pasan a veces en un momento de ira, en un momento de enfado, tú te das cuenta y Dios mío, pero si soy un hijo del Señor, ¿cómo puedo pensar de esta manera? A lo mejor estoy hablando por mí, pero a veces a mí me pasan pensamientos que digo, ¿cómo puedo pensar así? O porque somos malos. Porque ninguno hay bueno, dijo el Señor, solamente uno y es Dios. Y nosotros somos malos. Pero cuando Dios nos empieza a llenar de su bondad, empieza a brotar de dentro de nosotros ese fruto llamado bondad. Pero es gracias al Señor, no es gracias a nosotros. Nadie puede ser bueno fuera de Dios. Dios es bueno y con esos ojos hemos de mirarlo siempre. En los buenos momentos y en los momentos que no son tan buenos, siempre tenemos que decir, Dios es bueno. Yo estoy seguro que si diésemos la oportunidad, no lo vamos a hacer por falta de tiempo, pero si diésemos la oportunidad a 5, 6, 10 o a todas las personas que aquí estamos de, oye, ¿podrías contar un testimonio narrando verdaderamente que Dios es bueno con algo que te haya sucedido? Yo creo que todos, o quizá prácticamente todos, podríamos levantar la mano y contar al menos un testimonio de la bondad de Dios. Dios es bueno porque mira lo que ha hecho en mi vida, mira lo que ha hecho en mi familia o lo que quiera que sea. Y siempre contaríamos cosas como Dios es bueno porque me suplió este trabajo, Dios es bueno porque me trajo esta sanidad, Dios es bueno porque hizo aquello. Y siempre enfocamos y neutralizamos la bondad de Dios a las cosas buenas. Pero Dios es bueno también en medio de las desgracias. Eso es lo que pretendo sembrarte esta tarde en tu corazón. Dios es bueno también en medio de las desgracias. En medio de los momentos difíciles, Dios es bueno. De momentos de enfermedad, de momentos de muerte, también Dios es bueno. Pero entonces, ¿qué sucede con esos malos momentos? Si verdaderamente Dios es bueno, ¿qué sucede con los malos momentos? ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, llega una enfermedad a una vida? ¿Qué sucede cuando un matrimonio que se ha casado con toda la ilusión del mundo está enfrentando problemas que están a punto de separarse? ¿Qué sucede cuando, no es que estén a punto, cuando esa persona se ha tenido que separar por X razones, las que sea? ¿Qué sucede en ese momento? ¿Qué sucede cuando alguien está atravesando duros momentos que quizá nadie en su entorno sabe, pero esa persona sí sabe las lágrimas derramadas cada noche? ¿Qué sucede en esos momentos? ¿Qué explicación podemos darle a esas enfermedades, a esas situaciones críticas? No estoy hablando de problemas chiquititos, estoy hablando de situaciones críticas. ¿Qué solución? Ahora que estoy haciendo yo un estudio, estudiando un poquito el libro de Mateo, en el capítulo 2 veo que ahí está cuando Herodes mata a todos los niños menores de 2 años. Bebés de 2 años. Yo tengo una hija de 20 meses, menor de 2 años. Y yo ahora me toca más. Cuando leo ese versículo digo, wow.
Y dice la Biblia que se escuchó lamento, lloro, gemido en aquella ciudad. Y cuando una madre pierde un hijo, ¿qué le puedes decir? No, Dios es bueno. ¿Qué le puedes decir tú a esa mujer? ¿Cómo puedes consolar tú a una madre que ha perdido un hijo? ¿Qué palabra? ¿Cómo le puedes tú narrar esto de Dios es bueno? ¿Cómo se puede consolar a una persona así? ¿Qué explicación podemos dar en esos momentos? Yo la única explicación cada vez que sucede este tipo de cosas la encuentro en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, que dice, mira, ahora vemos por espejo, oscuramente, no vemos con claridad. Ahora hay cosas que no entendemos, hay cosas que son oscuras para nuestra vida, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, conocemos quizá no toda la parte de la versión, pero entonces conoceré como fui conocido. Hay cosas que nosotros no entendemos con claridad. Hay cosas que no podemos darle una solución. A esa persona que ha perdido un ser querido, a esa persona que está enfrentando una prueba, hay cosas que no tienen explicación y no tenemos por qué inventarlas. Hay cosas que sí, mira, no sé. No entiendo por qué Dios ha permitido eso. Pero un día, cuando le veamos cara a cara, lo entenderemos y vamos a decir, verdaderamente tú eres bueno, Señor. Nosotros tenemos que confiar en que Dios es bueno. Y cuando estemos frente a Él, vamos a entender todas las cosas como son. El mundo está empeñado en decir que Dios es malo. El mundo está empeñado en decirnos y en enseñarnos y en mostrarnos que Dios es malo. Pero más empeñados estamos nosotros los creyentes en decir que Dios es bueno. Y así tenemos que decirlo siempre. Hasta en 4 ocasiones la Biblia repite el mismo versículo, repitiendo que Dios es bueno. Salmo 106.1, 107.1, 118.1, 136.1. Alabad al Señor porque Él es bueno. Fíjate cómo es enfática la Biblia en esto. Es repetitiva, reiterativa. Dios es bueno. Y Él se ha presentado a nosotros como un buen padre. No como un padre, como un buen padre. La Biblia dice en Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos, una vez más dice el Señor que no hay buenos, nosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan? Dios no es cualquier padre. Él es un buen padre. Cualquier hombre puede ser padre. Cualquier hombre puede tener 1, 2, 3, 10, 15, 20 hijos si así quisiera. Y los puede criar, los puede educar. Cualquier hombre puede ser padre. Pero solo Dios es un buen Dios y un buen padre. Solo Dios sabe dar cosas buenas a sus hijos. A mí me encanta la relación que Jesús tuvo con el Padre, que Jesús tuvo con Dios, con el Padre aquí en la tierra. Me encanta porque Jesús sabía que Dios es bueno. Jesús tenía clarísimamente la visión de que el Padre era bueno y siempre lo miraba con esos ojos. Aún cuando estaba en el Getsemaní para enfrentar la muerte, aún cuando estaba a punto de recibir los látigos romanos, aún cuando estaba sudando gotas de sangre del terrible sufrimiento que estaba teniendo en su vida, aún así siempre dijo, tú eres bueno. Yo no encuentro a Jesús en el Getsemaní diciendo, si tú fueras bueno, ¿por qué me permites esto? Si tú verdaderamente estuvieras conmigo, si tú verdaderamente fueras bueno, ¿por qué no impides esto o aquello? La Biblia dice en Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío. En el peor momento de su vida dijo, Padre, tú eres bueno, Señor. Dios es bueno y todo lo que Él hace es bueno en gran manera. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, no algo, no parte, no cosas, todo lo que había hecho. ¿Y qué dice? Y que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios había hecho y ha hecho es bueno en gran manera. Todo lo que Dios ha hecho contigo es bueno en gran manera. Todo lo que Dios ha hecho en tu familia, aún esas situaciones que no entendemos ni comprendemos, ni siquiera compartimos, tenemos que entender que ha sido bueno en gran manera. Todas las cosas que ha hecho en nuestro trabajo, en nuestra salud, en nuestro cuerpo, tenemos que entender que Él es bueno en gran manera. La revista Time, una de las revistas más influyentes, más conocidas del mundo entero, declaró en su última portada del 2020 y puso esta frase literal, este ha sido el peor año de la historia. Y muchos así lo consideraron el 2020, como el peor año de la historia, el peor año de sus vidas. Quizá porque aquella pandemia, qué sé yo, le robó un ser querido, le dejó sin trabajo, autónomos, empresarios, ¿verdad? Lo fundió en la miseria. Pero en medio de una pandemia mundial,
en medio de una guerra que ahora mismo estamos viviendo, nosotros tenemos que decirle al mundo entero que Dios es bueno y que Dios todo lo está haciendo bien en gran manera. ¿Cuántos dicen amén? A pesar de todas las cosas malas que hemos vivido o que podamos estar viviendo, tragedias personales, tenemos que tener claro lo que dice Romanos 8:28, ese versículo que tú te sabes de memoria, y sabemos que los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Pues dice este texto que los que amamos a Dios, todo obra para bien. Todas las cosas ayudan a bien. Todo obra para bien. ¿Cuántos lo creen? Y este texto no lo sabemos de memoria. Y lo decimos y lo repetimos y se lo compartimos a todo nuestro entorno. Todo obra para bien. Pero honestamente, muchas veces no es así. A veces, con un nudo en la garganta podríamos decir, sí, yo sé que la Biblia dice eso, no pongo en duda ni mucho menos lo que la palabra de Dios dice, pero honestamente, ¿sabes qué? En un caso, en mi vida particular, no fue así. Yo le pedí a Dios tal cosa y no lo hizo. Le pedí a Dios que no se llevara a mi madre y se la llevó. Le pedí a Dios que no se llevara a fulano y se lo llevó. Le pedí a Dios esto. Le pedí a Dios que restaurara mi matrimonio y al final quedó. Le pedí a Dios. Yo entiendo lo que dice la Biblia, pero en este caso no fue así. Porque ¿cómo encajamos este texto en medio de una crisis? ¿Cómo encajamos el texto de que todo es para bien en medio de una tragedia? En medio de un momento duro de nuestra vida. Lo primero que tenemos que entender de este pasaje de que todo ayuda para bien es de qué bien está hablando Dios aquí. ¿A qué bien se refiere? No, todo obra para bien, pero esto no ayudó a bien. Espera un momentito, ojo, espera. ¿A qué bien se está refiriendo este texto? Porque muchas veces lo que nosotros llamamos bien no es bien. Muchas veces decimos, ay, Dios me ha bendecido, me decía el otro día. Una persona me decía, Dios me bendijo con esta pareja. Yo dije, para mí que eso no es una bendición, ¿eh? Para mí que eso, yo creo que eso no es de Dios. Efectivamente, a las pocas semanas ya imagínate cómo estaba esta parejita, ¿no? No, es que Dios me bendijo, mira el bien que Dios me ha hecho con este trabajo. Y tú dices, ¿tú crees que eso es un trabajo de Dios? Que te impide congregarte, que te impide esto, que te impide lo otro, o lo que quiera que sea. Entonces, a veces, no siempre, a veces, nosotros decimos que esto es bien cuando realmente no lo es. Y a veces lo que Dios llama bien para nosotros sería todo lo contrario. Lo bueno que es para Dios, a veces nosotros decimos, no, esto no es tan bueno. O no dice Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno. Porque a veces se suele decir bueno a lo malo, o peor, malo a lo bueno. El bien del que habla aquí es del bien de Dios, no del bien nuestro. Cuando la Biblia dice que todo ayuda para bien, de que todo obra para bien, no es para nuestro bien, es el bien de Dios. Está hablando aquí del bien de Dios. Y ahora la pregunta es, ¿y cuál es el bien de Dios? ¿Cuál es el bien de Dios? ¿O qué es el bien para Dios? Mira, o entendemos esto, o muchas veces no vamos a entender a Dios. El bien de Dios tiene que ver más con la eternidad que con la vida corta que pasamos aquí en la tierra. Con esta vida efímera, que a veces Dios ni siquiera se preocupa por esto. Claro que Él nos da destellos, nos da pequeñas bendiciones, nos da pinceladas de cosas, ¿verdad? Pero la mente de Dios está en la eternidad. No en estos 80 años, el más robusto que tiene aquí en la tierra. No en esta vida efímera que al final somos como la hierba, que crecemos, florecemos y enseguida nos secamos. Ahora pensamos que somos el centro del universo y en 20, 30, 50 años ninguno vamos a estar aquí. Y vamos a dar paso a otra generación. Dios no está mirando tanto por lo que nos ocurre, por lo que nos pasa aquí en la tierra. El bien de Dios está siempre en la eternidad, siempre pensando en la eternidad. Y te voy a poner un ejemplo para que podamos entenderlo. Pablo se encontró a una persona que estaba haciendo el gamberro dentro de la iglesia, que estaba pecando, cosas que ni en el mundo se escuchaba, dice Pablo. Se encuentra el apóstol Pablo con un hombre que no solamente pecaba, sino que se le había llamado la atención y no entraba a camino y encima alardeaba de su pecado, estaba contaminando a los miembros de la iglesia. Y entonces Pablo tiene que tomar una decisión guiado por el Espíritu Santo. Y esa decisión la encontramos en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 4. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciendo, esta decisión no es mía. Esto viene del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder, reitera una vez más Pablo, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Fíjate. La solución de Pablo fue, fuera este hombre,
échenlo de la iglesia. El tal sea entregado a Satanás, que se destruya su carne. Y uno dice, ¿y dónde está el bien de Dios aquí? ¿Y cómo puede haber una bondad de Dios aquí cuando ha sido expulsado, cuando ha sido entregado al mismo Satanás? A fin de que sea salvo, dice el texto. Pablo dice que se destruya por completo, a fin de que sea salvo. El bien de Dios está en la salvación. El bien de Dios está en la eternidad. No tanto aquí en la tierra, aunque nosotros buscamos bien aquí en la tierra, pero Dios siempre está pensando en la eternidad. Dios permite ciertas cosas en nuestra vida, aunque nosotros aquí en la tierra las consideramos como malas, pero permite ciertas cosas por el bien en la eternidad, a fin de que seamos salvos. Para Dios es más importante nuestra eternidad que nuestra vida aquí en la tierra. Y si un problema o si un mal momento nos ha llevado a buscar más de Dios, diremos entonces, como dijo alguno, bendito es el problema que nos lleva a buscar del Señor. Bendito ese problema, bendita esa crisis, bendita esa enfermedad, bendita ese problema económico, ese problema familiar, ese problema con ese hijo que no lo metemos a camino. Bendito ese problema que me está llevando a doblar más mis rodillas delante del Señor. El bien lo marca Dios, no nosotros. Así que suceda lo que suceda, confía en que Dios está obrando para bien. Ahora, ¿cómo Dios muestra su bien, su bondad para con nosotros? ¿Cómo ese amor de Dios, cómo esa bondad de Dios la muestra para con nosotros? Muchos creemos que Dios muestra su bondad o que Dios muestra su amor con nosotros a través de cosas que Él ha hecho. Vuelvo y repito, si diéramos lugar a contar testimonios, diríamos, Dios es bueno porque pasó esto en mi familia y Dios restauró, pasó esto en mi casa y Dios sobró, y siempre hablamos de nuestra conversión hacia adelante. Sin embargo, la Biblia habla de la bondad de Dios, del amor de Dios hacia nosotros antes de conocerle a Él. ¿O no dice Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros? El amor y la bondad de Dios va más allá del concepto de amor y de bondad que nuestra mente imagina. Va mucho más allá, va un paso más adelante. La bondad de Dios se refleja en mi vida, no ahora que está obrando a mi favor. La bondad de Dios se refleja en mi vida cuando yo que era un rebelde, cuando yo que no conocía de Dios, cuando yo que no quería saber nada de Dios, Cristo murió por mí. Ahí Dios es bueno. Cuando yo era el peor de los peores, cuando tú no querías saber nada del Señor, cuando éramos gamberros, gente que no queríamos saber ni de iglesia, ni de pastores, ni de Biblia, ni de nada, y blasfemábamos, yo no en ese caso, pero algunos, y hablaban mal del Señor y decían, y aún así Dios nos amó y derramó su bondad sobre nosotros, muriendo aún siendo pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Dios diseñó un plan para amarnos, para salvarnos, aún cuando éramos pecadores. La bondad de Dios hacia nosotros está por encima del trato que tú le puedas dar a Él. Dios no es bueno contigo porque le sirvas. Dios no es bueno con nosotros porque prediquemos, porque cantemos, porque le sirvamos en cualquier área. Dios no es bueno con nosotros por eso. La Biblia dice en la segunda carta a Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él siempre va a permanecer fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Él no se puede negar a sí mismo. Da igual lo que tú hagas. Da igual si tú hoy te alejas del Señor. Fíjate, voy más allá. Da igual si hoy tú sales por la puerta de esta iglesia diciendo no quiero saber nada más de Dios. Niego a Dios. No quiero saber nada. Me rebelo contra Él. Da igual las barbaridades que pudieras decir. Aún así, Dios va a seguir siendo bueno contigo. Porque Él no puede negarse. Dios no es chantajista como nosotros somos muchas veces. Dios no es bueno contigo si tú te portas bien. No, eso no es así. Dios es un buen padre, ¿recuerdas? Te lo dije hace unos minutos atrás. Dios se porta bien porque Él es así, Él es fiel, Él no puede negarse a sí mismo. La traición de Judas es un claro ejemplo de esto. Algunos piensan que Judas era un tipo malo. Unos piensan de Judas y de hecho se refleja así en las películas, ¿verdad? De Hollywood o películas religiosas. Ponen a Judas como con cicatrices, un tipo malo, un tipo que tú te las veías de venir y decías, este es cizaña. No, Judas no era así. La Biblia muestra una buena amistad entre Jesús y Judas. El Salmo 41:9 dice, aún el hombre de mi paz, fíjate cómo se denomina, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar.
La traición de Judas es cierto que estaba profetizada miles de años antes de Jesús. Jesús sabía perfectamente lo que iba a suceder. Jesús sabía antes de toparse cara a cara con Judas quién era él y lo que iba a hacer. Aún así lo puso por tesorero del grupo. Aún así lo amó, lo sentó en su mesa y compartieron el pan. Dejó que Judas mojara su pan en el caldo, en la sopa del Señor. Lo amó. Le dio un ministerio, le dio una labor. Él no dijo, no, tú me vas a traicionar. No, yo te apoyo en este proyecto, yo te pongo al frente de esto, aunque sé que me estás robando. Judas, yo sé que estás robando de la bolsa. No se lo dijo, pero lo sabía. Pero aún así lo amaba. Dios sabe que tú y yo pecamos. Ustedes no, pero Dios sabe que tú y yo pecamos. Dios sabe que tú y yo vamos a pecar. Pero ¿sabes qué? Aún así Dios nos sigue amando. A pesar de todas las traiciones que le podamos hacer a Él. A pesar de que le neguemos hasta en 3 ocasiones como Pedro. A pesar de que nos vayamos en dirección opuesta a lo que Él quiere como Jonás. Dios nos va a seguir amando. No por lo que hacemos, sino por lo que somos. No sé si Sarai me puede ayudar, por favor. Dios es bueno. Y acercarnos a Él al final es nuestro único bien. No, mi bien está en un trabajo, mi bien está, Dios quiera me suban el sueldo, porque eso sí que sería un bien para mí. A ver si el Señor me entrega esta mujer, este hombre, a ver si el Señor me concede tal cosa, porque eso es un bien para mí. Está bien, pero nuestro bien está en acercarnos al Señor. La Biblia dice en Salmos 16:2, oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Nuestro bien está en el Señor. En agarrarnos, en acercarnos al Señor, cuanto más mejor. Solo con Dios vamos a encontrar ese bien que estamos buscando. Y a veces aún nosotros los creyentes, aún los que conocemos la palabra de Dios, vamos detrás de cosas ilusorias, pensando que ahí está la bendición, pensando que ahí está el bien. Y sin embargo, Salmo 73:28 dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Tu bien está en acercarte al Señor. Todo lo demás es añadidura. Pero tu bien es acercarte al Señor. Porque Él es bueno. Si yo te dijera, mira, pide cualquier cosa que Dios te la va a dar. Pide cualquier cosa. Algo, ¿qué podríamos pedir? Algo bueno. Los solteros dirían, ay Dios, esa chica. Las solteras dirían, ay, ese chico que el Señor va a venir y al final no me caso. Otros dirían, ay, yo pediría, qué sé yo, lo que sea. Yo pediría que mi hijo vuelva a los caminos del Señor. Yo pediría que mi esposo, que mi esposa se entregue verdaderamente a Cristo. O sea, ¿qué pediríamos si el Señor nos diera carta blanca en esta noche y nos dijera, pide lo que quieras? Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? Mateo dice que Dios está dispuesto a darnos buenas cosas si se las pide. Aquí no hay condición. No es un versículo condicional. Si haces tal cosa, Dios te dará. No. Aquí dice, si se la pides, Dios te va a dar buenas cosas. Pero este pasaje de Mateo, si lo leyésemos en el paralelo, en Lucas dice lo mismo, pero hay una cosa que cambia. Nota el cambio, por favor. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Qué bonito, ¿no? Mateo dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a quien se lo pida? Pero Lucas traduce, dice, ¿cuánto más mi Padre Celestial te va a dar el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida? Lo mejor que Dios nos puede dar es su Espíritu Santo. Tú estás esperando recibir esto, aquello, que Dios te conceda esto, que Dios te bendiga en cualquier área, que es bueno y está bien, es lícito. Pero lo que Dios desea darte es su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo más maravilloso que Dios puede darnos, es su presencia. Que podamos ser llenos, que podamos ser sensibles a su voz, que no endurezcamos nuestros corazones a la palabra que el Espíritu Santo quiere traer. Eso es la bondad de Dios, es su Espíritu. No las cosas materiales, que también son añadiduras. La Biblia llama a eso añadiduras. Pero el bien de Dios es su Espíritu Santo. Es su presencia en nosotros.
Termino con esto ya. En la Biblia encontramos la historia de dos hombres contemporáneos, Saúl y David. Saúl fue ungido como rey, no me voy a extender en esto porque ya el pastor habló el domingo de esto. Fue ungido como rey de Israel y en un momento dado de su vida peca. Hace las cosas mal, desobedece a la palabra del Señor, hace cosas que no debería de hacer él. Las tenía que haber hecho un profeta, un sacerdote, y él se mete donde no le llaman y peca. Al final, pues le tienen que corregir, el profeta le tiene que corregir. Mira, es que has desechado la palabra del Señor. Y porque desechaste la palabra del Señor, pues ahora Dios te desecha para que no seas rey sobre Israel. Y cuando el profeta está exhortando a Saúl, cuando el profeta está llamando la atención de Saúl, fíjate la respuesta, la reacción de Saúl, la encontramos en 1 Samuel 15:30. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Es verdad, yo he pecado, pero que no se entere nadie. No me deshonres delante de mi pueblo, dice Saúl. Es cierto, he pecado, pero que nadie se entere. Esconde mi pecado. Lo único que le importaba era su reputación, era su fama, era su honor. Que no se entere, da lo mismo el pecado. Esto puede quedar entre tú y yo, le dice Saúl al profeta. ¿Puede ser nuestro secreto? Pero por favor que nadie se entere. Da igual quien se entere, ya se enteró el Señor. Y más adelante cuando David accede al trono, también se equivoca el hombre y mete la pata en algo bastante grave. Y lógicamente también es corregido, al igual que el primer rey de Israel. Y ahora en esta ocasión es otro profeta que se llama Natán, que se pone delante de él y le dice, David, has metido la pata, te has equivocado y va a haber serias consecuencias. Eres el rey de Israel, eres una persona respetable, eres una persona honorable, pero te has equivocado, David. Pero fíjate su reacción, dice Salmo 51:11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esto es algo precioso. Mientras a Saúl solo le importaba su reputación, David dice, permítame esta fea expresión, no sé si para algunos es fea, al garete la reputación. Pero por favor, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, dijo David. Por favor, Señor, no apartes de mí tu bien. No apartes de mí tu Espíritu Santo. David sabía que lo mejor que se puede tener en esta vida es su presencia. Ese es el bien de Dios. Que su presencia pueda seguir viniendo sobre nuestras vidas. Que su presencia pueda seguir estando en nuestros hogares a pesar de estar pasando momentos difíciles. El bien de Dios es estar pasando un momento de crisis, un momento difícil y poder doblar nuestras rodillas y levantar nuestras manos y poder sentir como el Espíritu Santo nos abraza. Como el buen Padre nos da su presencia. Y ese es el bien de Dios. Ni la fama, ni las riquezas, ni nada por el estilo, como Saúl pensaba, puede llenar ese bien. Cierra tus ojos por un momento. ¿Por qué no le pides al Señor el bien suyo? Que venga su Espíritu Santo una vez más sobre ti. No endurezcas tu corazón a la palabra que has oído. Este es el bien de Dios. Su presencia es el bien de Dios para tu vida. Quizás estamos esperando cualquier respuesta de Dios y la respuesta de Dios siempre es su presencia. Y este 2023 hemos de aprender a estar diciendo siempre y bajo cualquier circunstancia, Dios es bueno. Da igual lo que podamos vivir, da igual lo que podemos atravesar, tenemos que decir Dios es bueno. Aprendamos a valorar todo el bien que Dios nos está dando a través de su presencia. Aprendamos a valorar su presencia, aprendamos a valorar el Espíritu Santo sobre nosotros. Aprendamos a dar lugar a la presencia de Dios en nuestra vida, porque ese es el bien de Dios para nosotros. Señor, te adoramos en esta noche. ¿Por qué no te pones de pie y levantas tus manos y comienzas a adorarle? Y como iglesia vamos a adorarle todos juntos. ¿Cuánto más, dice Jesús? ¿Cuánto más si tú le pides esta noche al Padre que te dé el Espíritu Santo, Él te lo va a dar? Si de verdad le pedimos, Señor, dame algo bueno, dame tu Espíritu Santo, Él nos lo va a dar. Su presencia está con nosotros y va a venir sobre nosotros una vez más. A pesar de nuestros fallos, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados,
Él quiere darnos su presencia. Quiere darnos su Espíritu Santo. Levanta tus manos y ora. Ora al Señor. Tú sabes orar. No esperes que lo haga yo por ti. Tú sabes pedirle a tu Padre. Tú sabes pedirle al Señor. Dile, Señor, dame tu Espíritu Santo. Lléname un día más con tu presencia. Lléname. Llena mi vida. Llena mi corazón. Quizá ha endurecido mi corazón a tu palabra. Lléname en esta noche con tu preciosa presencia, con tu bien. Lléname en esta noche con tu precioso Espíritu Santo. Llénanos, llénanos, llena mi familia, Señor. Llena mi matrimonio con tu Espíritu Santo. Llénanos. Llena mi familia, llena mi hija de tu Espíritu Santo. Llena esta iglesia, llena a los pastores de esta iglesia con tu Espíritu Santo. Llénanos. Llena a tu pueblo con tu presencia. Cólmanos de tu bien, Señor. Cólmanos de tu Espíritu Santo, que rebose nuestra copa de bien. Llénanos, llénanos, llénanos más. Llénanos más de ti, precioso Espíritu. Más de ti. Más de ti, Señor. Precioso. Precioso. Adóralo, iglesia, adórale. Adora al Padre en esta noche, adórale. Adora al Padre. Deja que de tus labios brote alabanza. Sacrificios de alabanza. Deja que de tus labios brote sacrificios de alabanza al Padre en esta noche. Adora al Padre por su bondad, adórale. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, adórale. Si estás pasando momentos duros, adórale y dale gloria y honra en esta hora. Si estás pasando momentos difíciles, familiares que nadie sabe, levanta tus manos y adórale en esta hora. Dile, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Llénanos, Espíritu Santo. Llénanos, 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 llénanos. Llena mi cuerpo de ti. Llena mi vida, mi mente. Llena mi mente. Lo cantamos al principio. Quiero tener tu mente. Llena mi mente. Quita toda la basura, toda la porquería que he dejado entrar a través de los oídos, de la vista. Y llena mi mente de tu bondad, Señor. Lléname, Espíritu Santo. Y pase lo que pase, nunca, Señor, apartes de mí tu Santo Espíritu. En nuestra oración en esta noche, nunca apartes de nosotros tu Santo Espíritu. Da igual todo lo demás. Pero, Señor, nunca quites de nosotros tu bien. Nunca quites de nosotros tu bondad, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús.